Bienvenidos de nuevo a este su espacio donde desentrañamos los misterios y las noticias más candentes del mundo de las celebridades. Hoy, tenemos un tema que ha tenido a muchos de ustedes preguntándose, un misterio que ha flotado en el aire de las redes sociales y que hoy vamos a tratar de aclarar. Sí, estamos hablando de la salud de nuestra querida Demet Özdemir. Seguro que muchos han visto esos comentarios, esas publicaciones un poco crípticas, esa preocupación que ha ido creciendo entre sus fans. ¿Qué le pasa a Demet Özdemir? ¿Por qué esa ausencia momentánea de las redes? ¿Hay algo que debamos saber? Pues bien, abróchense los cinturones porque en este vídeo vamos a sumergirnos en este misterio, vamos a recopilar todas las pistas disponibles y a intentar darles una respuesta clara y concisa. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras investigaciones y noticias exclusivas. Un solo clic y estarán al día. Ahora sí, vamos directo al grano. El nombre de Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones con su talento y carisma, se ha visto envuelto en un halo de preocupación en las últimas semanas. Y no es para menos. Sus seguidores, que la siguen en cada paso de su exitosa carrera, notaron un cambio en su actividad habitual en redes sociales. Las fotos radiantes, los vídeos de su día a día, las interacciones constantes empezaron a espaciarse. Y cuando aparecían a veces había un aura de discreción que levantaba sospechas. Seamos sinceros, en la era digital en la que vivimos, las redes sociales son como una ventana a la vida de nuestras estrellas favoritas. Y cuando esa ventana se enturbia un poco, o se cierra por momentos, la curiosidad y la preocupación se disparan. Hemos visto comentarios como, ¿dónde está Demet? ¿Está bien? Me preocupa su silencio, y es totalmente comprensible. Queremos a nuestras celebridades, admiramos su trabajo, y cuando percibimos que algo no anda del todo bien, nuestro instinto es querer saber y, si es posible, enviarles nuestro apoyo. Los primeros indicios de que algo ocurría llegaron de forma sutil. Pequeños comentarios de la propia actriz o de su entorno cercano que, aunque no revelaban detalles concretos, sugerían que Demet no se encontraba en su mejor momento. Se hablaba de un periodo de descanso necesario, de un malestar general, incluso de una necesidad de alejarse temporalmente del ojo público para recuperarse. Y aquí es donde empieza el juego de las interpretaciones y las especulaciones en redes. En Internet, cuando hay un vacío de información, este tiende a llenarse rápidamente con rumores, teorías y, a veces, con noticias no del todo precisas. Hemos visto menciones a todo tipo de dolencias, desde simples resfriados hasta problemas de salud más serios. Es importante ser cautelosos con la información que circula y siempre buscar fuentes fiables. Y precisamente nuestro objetivo aquí es intentar filtrar el ruido y presentarles lo que realmente se sabe, o lo que se ha podido inferir de manera razonable. Una de las cosas que más ha llamado la atención es la forma en que su equipo o ella misma han manejado esta situación. Han optado por la discreción, por no hacer grandes anuncios ni declaraciones alarmantes. Y aunque esto puede generar incertidumbre, también puede ser una señal de que se trata de algo que requiere tiempo y tranquilidad para sanar, algo que no necesita ser un espectáculo público. A veces menos es más y permitir que una persona se recupere en paz es el mejor gesto de apoyo que podemos ofrecerle como seguidores. Hemos estado investigando, revisando sus últimas apariciones públicas antes de este periodo de menor actividad, y también prestando atención a los mensajes que han dejado personas cercanas a ella. Lo que parece perfilarse, y esto es una inferencia basada en múltiples pistas, es que Demet Özdemir ha estado lidiando con una enfermedad. No hay información oficial que especifique la dolencia, y eso es importante recalcarlo. La salud es un tema muy personal, y es derecho de cualquier individuo decidir cuánto comparte sobre ello. Lo que sí hemos visto son indirectas, mensajes de ánimo que han compartido sus amigos y colegas, mencionando la importancia de la recuperación y el descanso. Por ejemplo, hemos notado que algunos de sus amigos más cercanos han compartido historias en redes sociales deseándole pronta recuperación, o simplemente mostrando su apoyo sin entrar en detalles. Estos gestos, aunque sutiles, son fuertes indicadores de que algo ha afectado su bienestar. También hemos observado que su agenda de compromisos profesionales se ha visto ligeramente modificada. Cancelaciones de eventos o aplazamientos que, vistas en retrospectiva, encajan con la idea de que necesitaba un tiempo para cuidarse. En el mundo del espectáculo, una agenda apretada puede ser muy exigente, y cuando uno no se encuentra al 100%,
es necesario tomarse un respiro para evitar que las cosas empeoren. Entonces, ¿qué le pasa a Demet Özdemir? La respuesta más probable y razonable, basada en la información disponible y en la prudencia con la que se ha manejado el asunto, es que está atravesando un proceso de recuperación de una enfermedad. No se trata de algo alarmante que ponga en riesgo su vida, pero sí de algo que ha requerido su atención y que la ha obligado a bajar el ritmo. Podría ser una gripe fuerte, una infección, o simplemente un periodo de agotamiento que ha necesitado ser tratado. La clave aquí es la discreción. Y debemos respetar esa elección. En lugar de especular sobre diagnósticos o crear escenarios alarmantes, lo más constructivo es enviar pensamientos positivos y desearle una pronta y completa recuperación. Los fans son, en muchos casos, la mayor fuente de apoyo para las figuras públicas, y nuestro papel es ser esa fuerza positiva. Pensemos en esto desde su perspectiva. Si estuvieran pasando por un momento de enfermedad, ¿querrían que cada detalle fuera público y analizado por miles de personas? Probablemente no. Querrían paz, tranquilidad y la oportunidad de sanar sin presiones externas. Y eso es lo que entendemos Demet está buscando. Hemos visto también algunos comentarios que sugieren que la intensidad de su trabajo y los constantes viajes han podido pasar factura. La vida de una actriz de renombre internacional es increíblemente demandante. Rodajes largos, promociones, eventos, y todo esto sumado a la exposición mediática puede ser agotador. Es posible que su cuerpo simplemente haya pedido un alto para recuperarse. Es fascinante cómo la información se propaga en Internet, ¿verdad? Un pequeño detalle, una foto que no es de hoy, un mensaje ambiguo, y de repente, toda una comunidad de fans está analizando cada píxel, cada palabra, intentando desentrañar el misterio. Y esto, en parte, es lo que hace interesante seguir las vidas de las celebridades, siempre y cuando lo hagamos con respeto y empatía. La información, como bien saben, es un arma de doble filo en el mundo de la farándula. Por un lado, nos permite estar conectados y sentirnos cerca de nuestras estrellas favoritas, compartiendo sus alegrías y sus logros. Pero por otro lado, cuando surgen momentos de vulnerabilidad, como una posible enfermedad, la misma agilidad con la que fluye la información puede convertirse en una fuente de estrés adicional para la persona afectada. En el caso de Demet Özdemir, hemos sido testigos de cómo la preocupación genuina de sus seguidores se mezcla con una ola de especulaciones que, si bien nacen de un deseo de saber, pueden fácilmente salirse de control y generar un ambiente de ansiedad innecesaria. Nos hemos tomado el tiempo de rastrear y analizar las publicaciones de sus amistades más cercanas, esas que suelen ser un termómetro fiable del estado de ánimo y la situación de una celebridad. Hemos visto mensajes de apoyo que, si bien son generales en su contenido, transmiten una empatía palpable. Comentarios como "todo estará bien" o "necesitamos momentos de paz para sanar" son pistas sutiles pero significativas. Estos no son mensajes que se envían a alguien que simplemente está de vacaciones o tomando un merecido descanso por placer. Son, más bien, palabras de aliento dirigidas a alguien que está atravesando un desafío. Además, hemos observado ciertos cambios en la dinámica de sus publicaciones. Es cierto que la frecuencia ha disminuido, pero lo que llama la atención es la calidad de lo que comparte cuando lo hace. Si bien antes podíamos ver un torrente de instantáneas mostrando su vida cotidiana, ahora, cuando aparece, suele ser en contextos más controlados, a veces con un filtro de mayor intimidad o reflexión. Esto no es una crítica, sino una observación de cómo una persona, al sentirse vulnerable, tiende a resguardarse y a compartir solo lo que considera seguro y relevante. Es importante recordar que Demet Özdemir ha sido una figura pública muy activa y visible durante años. Su ascenso a la fama ha sido meteórico y, con ello, la presión y las exigencias de la industria del entretenimiento. Los rodajes intensivos, las giras promocionales, las entrevistas constantes, las apariciones públicas, todo esto suma una carga física y mental considerable. En este contexto, es perfectamente plausible que su cuerpo haya necesitado una pausa forzada. No se trata de debilidad, sino de la necesidad humana de autorregularse y protegerse cuando las circunstancias lo requieren. Analicemos las fechas y los patrones. Si revisamos su actividad en los meses previos a esta desaparición relativa, podremos notar una agenda apretada, llena de proyectos y eventos. Las redes sociales, para muchas estrellas, son una herramienta de conexión y promoción. Cuando esta conexión se reduce, es natural que los fans se pregunten si algo anda mal.
Sin embargo, en lugar de saltar a conclusiones precipitadas, debemos considerar la posibilidad de que esta menor actividad sea una estrategia consciente para priorizar su bienestar. La discreción que ha rodeado su situación es, en sí misma, una información valiosa. En una era donde la sobreexposición mediática es la norma, la elección de mantener ciertos aspectos de la vida en privado puede ser un acto de valentía y un mensaje claro de que hay límites. Este silencio medido, esta ausencia controlada, sugiere que no hay una crisis pública que requiera de una intervención mediática inmediata. Más bien, apunta a un proceso interno, a una necesidad de espacio y tiempo para la recuperación. Podríamos especular eternamente sobre la naturaleza exacta de su dolencia, pero eso sería poco ético y francamente inútil. La salud es un terreno íntimo. Lo que sí podemos inferir con un alto grado de certeza basado en las pistas disponibles, es que Demet Özdemir está pasando por un periodo de enfermedad que requiere descanso y cuidados. La ausencia de comunicados alarmantes por parte de su equipo o de ella misma es un indicio de que la situación, aunque requiere atención, no es de emergencia vital. Consideremos la trayectoria de otras figuras públicas que han pasado por situaciones similares. Muchas de ellas han optado por la misma vía de la discreción, comunicando solo lo necesario y permitiendo que el tiempo y el reposo hagan su labor. Este enfoque, lejos de ser una señal de ocultación, suele ser una muestra de fortaleza y de confianza en que el proceso de recuperación será exitoso. Hemos visto y seguiremos viendo comentarios en redes sociales que van desde la preocupación genuina hasta la especulación desenfrenada. Nuestro objetivo aquí es ofrecer una perspectiva más aterrizada, basada en la observación de hechos y en una interpretación prudente de la información disponible. No estamos aquí para fabricar noticias, sino para ofrecer un análisis informado que tranquilice a los fans y les permita enfocar su energía de manera positiva. La fuerza de un fandom reside en gran medida en su capacidad de apoyo incondicional. En este momento el mejor apoyo que podemos brindarle a Demet Özdemir es enviarle nuestros mejores deseos y permitirle el espacio que necesita para recuperarse por completo. La sobrecarga de mensajes, por bien intencionados que sean, a veces puede generar una presión adicional que no es beneficiosa para alguien que se encuentra en un proceso de sanación. Imaginemos por un momento el impacto emocional de estar enfermo y al mismo tiempo sentir la mirada constante de miles o millones de personas escrutando cada movimiento, cada palabra. Sería una carga pesada de llevar. Por ello, la discreción adoptada por Demet y su equipo es, en última instancia, un acto de autocuidado. Finalmente, es crucial recalcar la importancia de la empatía. Detrás de la figura pública, del personaje que admiramos en pantalla, hay una persona real con sus propias fragilidades. La enfermedad es una experiencia universal que nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad y la necesidad de compasión. En lugar de alimentar la ansiedad con rumores, es nuestro deber como seguidores convertirnos en una fuente de energía positiva y apoyo moral. La pregunta que nos hicimos al inicio, ¿qué le pasa a Demet Özdemir?, encuentra su respuesta más razonable en la hipótesis de un proceso de recuperación de una enfermedad. No hay detalles específicos, y eso es precisamente lo que debemos aceptar y respetar. Lo que sí sabemos y lo que debemos destacar, es la preocupación y el cariño de sus fans, y la necesidad de que ella se tome el tiempo que sea necesario para recuperar su salud y su energía. Hemos visto a muchos de ustedes compartir mensajes de apoyo y buenos deseos en las redes, y eso es maravilloso. Cada mensaje de ánimo, cada "recupérate pronto" suma. Es una forma de tender un puente de energía positiva hacia ella. Y si este vídeo les ha servido para entender un poco mejor la situación y para enfocar esa energía de la mejor manera, entonces habremos cumplido nuestro objetivo. Así que, en resumen, el misterio de la salud de Demet Özdemir parece apuntar a un periodo de enfermedad y recuperación. No hay detalles específicos, y eso está bien. Lo que sí sabemos es que sus fans están preocupados y le envían todo su cariño. Y lo más importante es que ella se tome el tiempo necesario para estar al 100% de nuevo. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero de verdad que esta información les haya sido útil y que hayan disfrutado de esta pequeña investigación. Ha sido un placer desentrañar este misterio junto a ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Han notado ustedes también esa ausencia o esos mensajes crípticos? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que bien son fans de The Method de Mir, para que todos estemos informados. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y misterios del mundo de las estrellas. Hasta pronto.